Bien, en esta parte del espacio que nos acoge, ya en esta noche, uno está tranquilo, uno está, y yo espero que igual lo estén ustedes ahí en todos sus hogares. Precisamente, y hace poco, recientemente, a propósito del cambio del clima, todo eso, uno obtuvo noticias desde la parte asiática, que una situación respiratoria con los niños y todo eso. Y eso nos llamó la atención, aparte para tratar otros temas, con una especialista en esa área pediátrica, de la neumología, pero también vamos a conocer otros aspectos de ella en esta noche. Y nos referimos a la doctora Cristal Grullón. Doctora, hola, buenas noches. Buenas noches. Nos place su presencia aquí. Gracias, para mí también es un placer estar aquí. Para que gente que no la conozca, que es difícil que a usted no sea conocida en este país, pero hay gente que quizás, jóvenes profesionales, médicos o médicas precisamente, ¿de dónde usted es oriunda? ¿Dónde nació? Bueno, originalmente nací por accidente en Bonao, pero llegué a Salcedo de 1 año de edad, o sea, yo aprendí a caminar en Salcedo y ahí fue mi vida, toda mi infancia, hasta que me tocó ya ir a la universidad, cuando ya ahí salí de Salcedo y vine para Santiago. O sea que usted se ha adoptado 3 pueblos. Sí, 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 pero realmente me siento de Salcedo porque mi vida la desarrollé allí. Qué bueno. Pero Santiago también me ha acogido y tengo más de la mitad de mi vida en Santiago. Qué bien. ¿Qué hacen sus padres? ¿Eran médicos también? Mi padre era médico, era otorrino oftalmólogo, que en aquel tiempo hacían las dos cosas. Sí. Y mi mamá fue enfermera. Entonces, preguntarle lo que voy a hacer ahora es casi una obligación, pero ya lo deduzco, que el amor por la medicina le vino de sus padres. Yo entiendo que sí, yo me metí a estudiar medicina yo no averigüé qué me gustaba ni qué me gustaba, o sea, como que Pero no por imposición de sus padres. Para nada, nada. O sea, que yo no vi, otra opción como que no se me ocurrió nunca. No me pasó por la cabeza otra opción. A mí me gustaría saber, es algo como curioso, porque ahora, con la dinámica de la vida, una pareja, pues los dos trabajan, ya no era la generación quizá la suya o después la mía, o la mía igual que la de ustedes, en la que mamá quedaba o el papá trabajaba. Me gustaría saber la dinámica de su casa. ¿Cómo se da a veces dos personas que tenían que ir al hospital? ¿Cómo hacía usted? Sí, pero mire qué pasó. Mi mamá dejó de ejercer la enfermería cuando se casó. Porque ella era española, llegó al país como novicia, monjita, enfermera. Y antes de casarse con mi papá, entonces sí estuvo trabajando. Sí, en el Roberrí, en Santo Domingo, en el Hospital Roberrí, y en el Hospital Público de San Francisco de Macorís. ¿Qué fue lo que más, si usted visualiza y se hace una retrospectiva de su vida, de ese momento, qué es lo que más admiración tiene de sus padres en el ámbito de lo que usted vio? Que aunque usted dice le vino como por defecto la profesión, pero ¿qué vio en sus padres? Aunque su mamá ya no ejercía, pero ya ella le podía contar algo, le decía de sus experiencias, sus anécdotas. ¿Qué admiraba de esos profesionales de la medicina? Bueno, lo primero de mi papá. O sea, mi papá era una persona fuera de serie, era un médico excepcional, muy adelantado para su época. ¿Ejercía en Salcedo? Sí, muy adelantado para su época, pero además de eso era un artista. Era un bohemio, era músico, tocaba piano, guitarra, bandoneón. ¡Wow! Entonces, además, sin quererlo, él nos transmitió a mi hermano y a mí, que también es médico, un alto sentido de la ética. Entonces, o sea, yo admiraba esas cosas en él.
¿Cómo yo me di cuenta? Porque él murió, yo era muy joven. Yo no había cumplido los 13 años cuando él falleció. ¡Ah, caramba! Pero yo aprendí de la medicina, lo primero que esto no es un negocio. ¿Para usted? Sí, para mí, okay. Exacto. Sí. Eso fue lo que aprendí. Sí. Cuando la secretaria de la clínica de allá de Salcedo le entregaba el dinero de la consulta a mi papá, por ejemplo, que los pacientes que habían visto en el día, yo escuché varias veces, por ejemplo, la secretaria decirle, doctor, usted tuvo 10 clientes hoy. Sí. Y él le decía, no, clientes no. Los clientes van al colmado, aquí vienen pacientes. Wow. Entonces, eso, o sea, eso yo lo... No. Eso a mí me impresiona. Se me quedó y así, y mi hermano, yo entiendo que por igual, y esas cosas, o sea, yo admiré. De mi mamá, o sea, primero yo digo que fue una mujer sumamente valiente. ¿Se emociona usted? Sí, sumamente valiente, que decidió dejar... lo que apasionaba. Exacto, y eso, pero ¿qué admiraba en cuanto al trabajo de ella? Ella nos contaba que cuando ella llegó a trabajar al Hospital de San Francisco de Macorís, ahí fue donde conoció a mi papá, que estaba haciendo el internado, a ella la ponían a enseñarle a hacer la venodisección, que eso es cuando tú, para poner un suero, que tú tienes que abrir la piel y sacar la vena, ¿verdad? Que eso no todas lo saben hacer. Claro, pero que a ella la ponían a enseñárselo no solo a las enfermeras, sino a los médicos que en aquel tiempo le decían pasantes, pero los médicos que estaban haciendo el internado, dentro de los que estaba mi papá. Dice ella, yo temblaba cuando estaba delante de todos ellos, pero ella, o sea, yo me sentía siempre muy orgullosa yo sabiendo ya lo que es hacer eso, claro. Me sentía muy orgullosa de que mi mamá, y así muchas cosas Qué bueno. En ese sentido que hizo que yo ya admirara. Ya entiendo la humanidad suya, de dónde viene. Bueno. Doctora, ¿por qué usted decidió la especialidad que hoy tiene, que es neumóloga pediatra? Es algo extraño, no es muy común. Sí. ¿Por qué la atrajo? Y más en ese tiempo. Sí, bueno, de verdad yo hice pediatría y dentro de las patologías más comunes y que mayor mortalidad provoca en los niños son las enfermedades respiratorias. De hecho, la neumonía es la patología en pediatría que más mortalidad causa en el mundo. Sí. Sí, seguida de las diarreas, ¿verdad? Lo que pasa es que no estamos hablando de los niños promedio que nosotros vemos, sino que estamos hablando en general de esas poblaciones de mucha pobreza, ¿verdad? Con desnutrición. Entonces, niños desnutridos con una neumonía, pues la mortalidad es muy alta, tanto en niños y en los ancianos, pero en los niños esa es la principal causa de muerte en el mundo, la neumonía. Quiero aprovechar ahí que si no se me vaya la idea. En el país no creo que tanto la diarrea, pero la neumonía es muy común, muertes en niños aquí. Sí. O sea, común, pero a nivel... O sea, el porcentaje es alto, podemos decir, porque quizá no haya una estadística. Sigue siendo la principal causa de muerte, pero gracias a Dios, o sea, ya el nivel de desnutrición... Sí, ya no es lo mismo que hace 30, 40 años atrás, que sí la mortalidad era mucho más alta, pero sigue siendo la principal causa de muerte infantil, aún en nuestro país también. ¿Qué es lo más difícil a propósito de trabajar con niños? Los papás. ¿Usted sabe una cosa? La verdad es que lo de Dios no tiene madre. Cuando yo estaba elaborando esa pregunta, traté como de bordearla, de acomodarla por algún lado, de que usted me respondiera eso. Sí. ¿De verdad? Pero porque no quería inducirla. Dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, pero porque yo sé lo difícil. Claro. Eso es lo que lidiar con los padres es lo que nos da a nosotros los pediatras más trabajo. Porque los niños no, o sea, los niños nosotros aprendemos
a manejar y a entender los niños. Nosotros aprendemos a saber cuándo le duele, dónde le duele, aún sin ellos podernos decir. Pero a veces hay gente que no decir. puede estar bien y dice, bueno, que a veces, no, que quédate tranquilo, el niño llora, a veces la madre está afuera esperando en consulta y está llorando, los otros pacientes se incomodan. Sí. A eso quizás también yo me refiero. Ok, sí, realmente es un poco difícil y como que incómodo, pero yo digo que el pediatra, uno se acostumbra. Yeah. Yo, por ejemplo, puedo tener el niño llorando en el consultorio, por ejemplo, lo revisamos y sigue llorando o lo que fuera, y yo sigo hablando igualito con la mamá como si el niño ya no estuviera. Porque uno se adapta, porque si no, uno no terminaría una consulta nunca. Entre que calle el niño, que está, ¿no entiendes? O sea que es difícil, pero uno aprende. ¿Es fácil llegarle al niño usted? ¿O tiene formas de llegarle al niño que no tenga que intermediar el padre? Sí, sí. Porque a veces que papá, presionado, lo que hace que a veces que le llama la atención al niño de mala manera, sin quererlo, claro. Porque se siente un poquito agobiado por el médico. Sí, no, pero yo entiendo que la mayoría de pediatras, pero yo sé que yo le gusta a los niños. Yo sé que sí, porque me doy cuenta y sé cómo enamorarlos, o sea, para que se me porten bien. De hecho, eso me da un gusto cuando dice, ay, pero qué bien se está portando, pero yo estoy sorprendida. Digo yo, que yo lo ensalmo, yo le hago. Bueno. Pero... ya en el ámbito de la pediatría y en neumología, claro está, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que usted ve en su consultorio de los niños? Bueno, las infecciones respiratorias agudas, o sea, la gripe, común, ¿verdad? Es lo que uno más ve, pero ya patologías más específicas de neumología, el asma. El asma. Hay una incidencia muy alta de asma. Otra cosa que vemos mucho, no en sí asma, lo que llamamos entre nosotros la hiperreactividad, o sea, pacientes con hiperreactividad de las vías aéreas. ¿Qué es eso? O sea, son niños que le da gripe muy seguido, o sea, Pero eso tiene que ver con la defensa, entonces, del niño. Tiene que ver con diferentes cosas, pero más con esto que que le mencioné, hiperreactividad de las vías aéreas. O sea, son niños que por diferentes causas, sobre todo los pequeños, por infecciones virales recurrentes, o sea, gripes que le dan, las vías aéreas quedan con una hipersensibilidad. Entonces eso hace que cualquier exposición a virus, a irritantes del ambiente, y eso pues desarrollen síntomas que lo interpretamos, o los padres sobre todo lo interpretan como gripes. Entonces esa es de las cosas que más vemos. Pero el asma es la patología más... Eso, me quedé con el asma, porque tengo amigos y tengo gente que es muy cercana, que han padecido eso cuando eran niños. No sé si, primero, ¿de qué viene el asma? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que lo genera? Si es hereditario, segunda. Y tercero, es cierto que, por ejemplo, yo escuché la historia de Marcos Díaz, que era un nadador. El nadador, claro, hijo de un pediatra. Bueno, es conocido en el país, no necesita presentación. Yo recuerdo que él comentó una vez que él iba mucho al pediatra, al neumólogo, y le sugirió el pediatra que lo metiera a nadar. ¿Es cierto que eso mejora? Yo sé la respuesta, pero yo necesito que sea usted que lo diga. Que eso mejora a un paciente que tenga esa afección. Le hice 3 preguntas. Voy a empezar... de adelante hacia atrás. Sí, de adelante hacia atrás. O sea, del asma bueno, el asma es una enfermedad básicamente hereditaria. O sea, hay una predisposición genética para el asma, ¿verdad? Y digo asma porque hay otras condiciones que se parecen mucho al asma y que confunden mucho, ¿verdad? Pero
que no lo son, pero el asma como tal tiene una base genética, sí, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla el asma que no es de origen genético? Porque hay un porcentaje que no necesariamente lo es. Muchos pacientes, sí, por infecciones virales, por ejemplo, recurrentes, sí, esa hipersensibilidad que se genera en la vía respiratoria predispone a que esos bronquios se contraigan ante cualquier estímulo, que puede ser un virus, que puede ser irritantes, como le decía ahorita, del ambiente, y que hagan el broncoespasmo, o sea, que se apriete del pecho. Porque lo que él dice, me apreté del pecho. Exacto, yo le voy a explicar lo que es apretarse, pero esa es la causa principal, lo genético. Los pacientes que no lo tienen como genética, pues son los que desarrollan esa hipersensibilidad por los virus recurrentes, sobre todo los bebés, los niños pequeños. Y lo otro es que tiene un componente también alérgico importante. O sea, pero que lo de la alergia también tiene que ver con la genética. Sí, sí, entonces, estos niños, de hecho, más del 70% de los niños asmáticos son alérgicos. O sea que el asma en los niños en general tiene un fondo asmático, alérgico importante. Yeah. Entonces, ahí le dije lo de la... Sí, ya usted contestó. El caso de Marcos, el ejemplo. Exacto. De sin nadar, puede... eso está comprobado. ¿Por qué? Porque mejora la capacidad pulmonar. Fortalece los músculos de la caja torácica. Entonces eso permite que el paciente tenga una mejor función pulmonar, ¿verdad? Sí. Entonces sí se recomienda. Se recomienda a los niños nadar. Pero cuando lo escuché sí lo recuerdo, bueno, si él lo establece y se dio en él, porque él dejó de ser asmático. Qué bueno. Así es. Doctora, vamos a ir a una breve pausa. Quiero algunas cosas todavía antes de pasar a otras interrogantes en esa parte que nos quedamos ahora, pero eso ya será luego de la pausa. Estamos conversando con la doctora Cristal Grullón, neumóloga pediatra. Quédese ahí para que sigamos retomando en esta conversación, en este encuentro, en esta noche con la doctora Cristal Grullón, que es neumóloga pediatra. Doctora, nos quedamos en esa parte del asma, ya entendemos muchas cosas que la verdad que me interesaban desde hace mucho tiempo. Ahora, todo en este tiempo, octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, hay un cambio de temperatura fuerte. Y los niños son generalmente los más afectados. Lo que quería saber, porque ahorita usted combinó varias cosas, de la alergia, de lo que es hereditario, ¿qué poder hacer para prevenir que situaciones así, en años que puedan, porque yo siento que el clima ha cambiado tanto que eso no va a mejorar de manera, a menos que nosotros no tengamos la cultura de mejorar al ambiente, y yo no creo que eso se pueda dar ahora, en el mundo, no solamente en el país. ¿Qué podemos ir haciendo para ir evitando que cosas así, para todas estas épocas, los niños no sufran tanto? Bueno, lo primero es que el clima como tal no es el que nos enferma. Claro, la contaminación ambiental sí, pero el cambio de temperatura, de frío a calor, como tal, no es lo que nos enferma. Porque el cambio de temperatura, yo estoy malo, me dio una gripa porque cambió tan rápido. Exactamente, lo que pasa con el cambio de temperatura y en estos meses de octubre, noviembre, o sea, final de año, que se aumenta el número de casos de situaciones respiratorias, sobre todo en adultos, pero sobre todo en los niños, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre creemos, o sea, está esa creencia, que es que me llovizné, que es que hacía una brisita, que bajó la temperatura y me enfermé. No. Lo que sucede es que los virus, por ejemplo, les favorece cuando baja la temperatura para desarrollarse. Entonces, o sea, eso va a estar ahí. Exacto. Eso es lo principal. Están ahí
y cuando baja la temperatura o llueve, que también se torna más húmedo y fresco el ambiente, los virus se desarrollan de una manera rapidísima. Yo siempre le pongo el ejemplo a los padres de cuando tú tienes un grano de habichuela en una tierra, ahí seca, ahí tranquilo. Empezó a llover o tú empezaste a mojarlo inmediatamente. Es verdad. Florece. Qué buen ejemplo. Y más o menos lo que, por decir así, pasa claro. con los virus. También alergenos que se mantienen por el calor, se mantienen en la capa más alta de la atmósfera, o sea, en capas más altas. Cuando baja la temperatura, descienden, o sea, se acercan más a nosotros y los inhalamos, y entonces todo eso se relaciona. Por eso los niños que tienen asma, por ejemplo, alérgico, cuando llueve, es mucho peor. Me cayeron me cayeron, no fue por la agüita que le cayó, es por lo que respiró debajo del ambiente en ese momento. Y por ejemplo, niños que usan mucho para dormir peluches. ¿Esos peluches le pueden afectar? Si es un niño alérgico, sí. Porque uno de los alergenos más frecuentes y que más afectan a los niños son los ácaros. Y los ácaros son unos bichitos microscópicos que no los vemos, que crecen y se desarrollan en las telas, en los almohadas, muebles de tela, colchas, cortinas, sobre todo las telas que están en contacto con el cuerpo, porque se alimentan de los restos de piel y eso que uno descama sin darse cuenta. Por eso es bueno limpiar mucho la... Exacto. Entonces, los niños alérgicos, los muñequitos de peluche, pues se guardan y es un criadero de ácaros. Esa es la palabra. Entonces, por eso no conviene y por eso uno manda a retirarlos. Ahora, si el niño no tiene problemas de alergia, no tiene por qué. ¿Cómo podemos evitar eso? Todo ese cuadro que usted comenzó enumerando, ¿cómo podemos evitarlo? Que comenzó la temporada, ¿una vacuna? Entonces, dentro de los virus que se desarrollan por épocas, en esas épocas, hay virus que pueden ser, el enfermarse por esos virus puede ser prevenible, como es el virus de la influenza. Entonces, dentro de esos virus está el de la influenza, que todos los años tenemos brotes para esas épocas de influenza. Entonces podemos, vacunando a nuestros niños, y nosotros también podemos evitar contagiarse. Por lo menos yo siempre le digo a los padres que eso le va a ayudar a evitar 3 gripes malas, o sea, 3 gripes fuertes al año mínimo. Pero entonces, eso está, creo que está incluido dentro del programa de vacunación gubernamental. O sea, incluso son gratuitas las vacunas. Exacto. Están incluidas en el programa nacional de vacunación. Ahora para los niños por debajo de 5 años, para los adultos mayores y para las embarazadas. ¿También? Sí, pero eso no quiere decir que los niños de 5 años en adelante no se deban vacunar. Lo que pasa es que por asunto de disponibilidad se le asignan a los grupos más vulnerables. Pero lo ideal es que vacunemos todos los niños y nosotros también. Nos va a evitar esos procesos que pueden ser incómodos, incómodos y hasta graves. ¿Eso más o menos como en qué época? ¿Como en septiembre? La vacuna se distribuye en el hemisferio norte, que es lo que nos corresponde a nosotros del mundo, en el mes de octubre, regularmente en la primera quincena de octubre, suele llegar la vacuna. ¿Verdad? Entonces lo ideal es mientras más pronto uno se la ponga, cuando llegue, pues es ideal. Aparte de eso, ¿hay alguna otra recomendación o recomendaciones? Perdón, hay otros virus que también aparecen en esa época que no tenemos vacunas todavía. Está el sincitial respiratorio, que afecta mucho a los bebés por debajo de los 2 años y lactantes, que en la actualidad ya
salió una vacuna que todavía no se ha distribuido, se está empezando a utilizar, que eso nos va a ayudar muchísimo porque esa población por debajo de los 2 años, en esos meses de octubre a enero, es increíble cómo se afectan de lo que se llama bronquiolitis, que es provocada por el virus sincitial respiratorio. Ese hasta ahora tenemos la esperanza de que ya hay una vacuna que pueda salir. Exactamente. Entonces, ¿qué otra recomendación podemos para atacar esto? Recomendación, mire, la higiene sigue siendo como... Yo siempre le digo a los padres... la pandemia debió enseñarnos mucho. Exactamente, que no es solo por COVID el lavado de manos, no solo por COVID el distanciamiento, en el sentido de que cuando tenemos alguien en la casa enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, los niños, no llevarlos a la escuela para no contagiar a los otros niños. Guardar si yo llego enferma a la casa, pues tratar de... usar mi mascarilla para no contagiar a los más pequeños o a los adultos mayores que podamos tener en la casa. Ese tipo de medidas, igual que lo que usábamos para el COVID, nos puede ayudar para prevenir. Pues son virus, exacto, al fin y al cabo. Sí, y sobre todo el lavado de manos en los niños. O sea, insistirle mucho con en la limpieza. Doctora, brevemente, hace poco se dio la noticia en China sobre una situación que como que alarmó con relación al asunto respiratorio. ¿Qué fue lo que pasó? Tendríamos que estar, porque ya desde que se habla de China, ya uno está, no es como antes, que eso no va a llegar aquí. ¿Es algo que es importante y en la que uno tuviese que estar preocupado? Sí, lo que ha estado pasando es que se ha visto un aumento exagerado de los casos de enfermedades respiratorias, ¿verdad? Incluyendo neumonía, o sea, ha sido un número de casos exagerado que se ha presentado en estas últimas semanas, meses, en China. Entonces, ¿qué pasa? Ha sido una avalancha tan grande de pacientes en las emergencias de niños, de pacientes pediátricos en los hospitales, en las emergencias, que realmente ha llamado la atención. Comprendo. No se sabe, la causa específicamente no se ha determinado cuál es el virus o bacteria que con mayor frecuencia está afectando. Eso me preocupa, doctor. Sí, pero lo poco que se ha sabido, porque hasta hoy que estuve revisando, no ha habido mayor información de lo que China deja saber. De hecho, la organización, porque eso es el tema. Claro, de hecho, la Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades chinas dar más información, pero realmente no han dado muchos detalles. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que no debemos alarmarnos de antemano. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado en China? ¿Qué pasó en otros países? Cuando quitaron las restricciones, China fue el último país que quitó las restricciones de mascarillas, de aislamiento, de distanciamiento y eso. Este es el primer invierno que China empieza a pasar ya sin mascarillas y sin restricciones. Es verdad. Y eso pasó en otros países, que cuando quitamos las mascarillas, por ejemplo, nosotros el año pasado, en el 2021, al principio del 2021 fue que nos dijeron que no mascarillas. Entonces, en el 2022 nosotros tuvimos un brote grandísimo para esta época aquí y en otras partes del mundo. Del sincitial respiratorio y todo eso. Entonces, eso puede ser lo que está pasando en China, por eso ese aumento de casos. Se ha hablado y que probablemente son virus y bacterias. Que no haya que preocuparse tanto. Se ha hablado del micoplasma, que es una bacteria conocida, que la tenemos siempre, ¿no? Y la tenemos siempre. De hecho, es una de las principales causas de neumonía en ciertos grupos de edades, entre 5 o 6 años y los adolescentes. Entonces se ha hablado de que esa es una de las causas, ¿verdad? Y que es probable que que los casos se hayan quizás agravado más porque
se ha visto en los últimos años que esa bacteria ha hecho resistencia a los antibióticos normales que siempre se han utilizado para ella. Pero es controlable. Si es esto, es controlable. O sea que... Ya sabremos. Esperemos. Exacto. Entonces. Doctora, brevemente, porque el tiempo se me va agotando. ¿Cómo ve la medicina dominicana? Bueno, la medicina dominicana en este momento, yo entiendo que va en mejoría, ha mejorado. Nosotros tenemos a diferentes niveles, tenemos muchos progresos, muchos médicos capacitados, muchos equipos que nos pueden ayudar, equipos diagnósticos, equipos para hacer procedimientos. O sea que vamos bien. Tenemos muchos médicos empeñados en aprender y en trabajar. Ahora, a nivel público, todavía tenemos muchas limitantes. Ahí es donde deberíamos mejorar más, porque la mayoría de la población es del sector público. Totalmente de acuerdo. Pues entonces, la pregunta que le haría de la seguridad social, ¿cómo usted la ve en ese sentido? No sé si la comprometo con eso. No para nada. Pero ¿cómo ve el sistema de seguridad social? Bueno, yo entiendo que los frutos de este sistema de seguridad social todavía no estamos viendo nada. Ya. ¿Está de acuerdo con la educación primaria? ¿Atención primaria? Sí, totalmente. Es beneficioso para, yo creo que sí, para la población, claro que sí. Lo que falta es que tenemos que educar a médicos y a pacientes. Claro, en ese sentido. Doctora, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción en su desarrollo como profesional? Óigase, así una sola cosa no... No, lo que usted entienda que pueda definir. Sí, yo creo que mis satisfacciones son todos los días y no es como cliché. No. Yo ¿Usted creo, ama lo que está haciendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo digo que es todos los días. Mire, cuando yo trabajo en el hospital de niños, en el Arturo Grullón, y yo doy la consulta de neumología, ¿verdad? Sí. Y cuando esos pacientes, esas mamás y esos niños, o sea, salen de esa consulta y me dicen, ay, muchas gracias, doctora. Doctora, que tenga buen resto del día. Doctora, me voy tan tranquila. O sea, eso a mí me da una alegría. Y cuando esos niños llegan y que yo soy su doctora y que me trae, o sea, eso no tiene, de verdad. A propósito del hospital de niños, que la verdad que hace un trabajo encomiable, porque tiene todas las provincias, las 14 provincias. Sí. Usted una vez fue como vilipendiada ahí. Ay, sí. Por una protesta. Ay, sí. ¿Y por qué fue eso? Bueno, brevemente. Sí, brevemente. Se estaba remodelando el hospital de niños, ya teníamos como 6 años. Que en aquella ocasión. Ajá, teníamos como 6 años en remodelación. Sí. Ya usted sabe, ya llevábamos como 4 años sin salas de cirugía porque se estaban remodelando. Una sola sala de cirugía habilitada en el área de aislamiento abajo, como casi en unos almacenes que teníamos. Entonces vinieron a inaugurarlo. Yo me acuerdo. Entonces, como vinieron a inaugurarlo, sin terminarlo, vinimos un grupo de médicos y de madres y de las... y del voluntariado. Del voluntariado, claro. Sí. Entonces, ahí estuvimos protestando y no... yo recuerdo. Perdí mis lentes ese día porque nos manotearon. No, te las zarandearon. Eso, claro que sí. Wow, Dios mío. Pero, óigase, eso yo digo que valió la pena y si hay que hacerlo otra vez, yo creo que lo haríamos. ¿A usted? Ay, sí, porque Valió la pena. Valió la pena, yo creo que sí, porque... con quien estábamos peleando en ese momento. Sí. No, era el poder. Era el poder. Sí. Era el poder, hay que decirlo así. Sí. Eso hay que decirlo. Finalmente, a quienes nos están viendo,
puede ser que sean estudiantes, puede ser que sean doctoras o doctores que están comenzando ahora o están ejerciendo. Una recomendación final de alguien que tiene tanto tiempo y que ha defendido el sector público también, en el que ha trabajado, ¿cuál sería? Mira, para los médicos jóvenes, lo primero que se me ocurre es que no olviden la ética, porque estamos en un tiempo donde no nos damos cuenta que estamos trabajando a veces con personas, con seres humanos. Entonces nos olvidamos y entonces hacemos de esta medicina solamente algo, un negocio, algo mecánico para producir, porque eso. Y lo otro es a los médicos jóvenes que se acerquen al sector público porque no quieren trabajar en el sector público. No, es que yo sé. Y eso es, mire, yo ahora tengo ya desde febrero de este año sola en el departamento de neumología del Hospital de Niños, porque mi compañero, falleció uno el año pasado, ¿verdad? Y el otro se jubiló. Y no hay manera de que da trabajo que Salud Pública nombre, pero tampoco hay quien se integre. No quiere, exacto. Bueno, doctora, la verdad es que me place. Gracias, mi admiración. Ay, gracias. Esa humanidad. Yo también lo admiro mucho a usted. Ay, yo soy mi papá y mi mamá a su papá lo admiraban, pero yo aprendí a admirarlo también. Gracias. Señores, humanista antes que doctora, y doctora en grande, la doctora Cristal Grullón, neumóloga pediatra. Espero que ustedes lo hayan acogido y disfrutado como nosotros. Vamos a la pausa.